Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Capítulo 174. The Strongest, Fight and Going All Out. Narración en primera persona. El Raikage resopló, y de sus labios salió vapor comprimido mientras sus músculos se flexionaban y relajaban repetidamente. Ahora se encontraba frente al que probablemente sería uno de los oponentes más difíciles de su vida. Nada menos que su mejor amigo, a quien consideraba como de la familia, Ken. A diferencia de otros, no consideraba a Ken un aspirante al título de dios de los shinobi. Veía tales títulos como innecesarios frente a su talento. Después de todo, Hiruzen ostentaba ese título, y él, al menos a ojos del Raikage, no lo merecía. Para el Raikage, Ken era simplemente la criatura más fuerte. Y, sin duda, la criatura más fuerte a la que se había enfrentado hasta entonces en su larga vida. El 8 colas palidecía en comparación con la presión que el asesino enmascarado podía ejercer sobre él con su mera presencia. Pero eso es lo que lo hace aún más agradable. El Raikage observó la arena que los rodeaba. Aunque grande, parecía que apenas podía contener la excitación de los guerreros que se encontraban dentro. El público en las gradas, los inversores y los demás líderes guardaron silencio. Los participantes de los exámenes Chunin, así como muchos de las generaciones más jóvenes de Konoha, también estaban presentes, todos mirando en silencio, con ansiedad y gran expectación. Finalmente, la mirada del Raikage se posó en la fuente misma de su emoción. El hombre encapuchado y enmascarado que estaba justo frente a él permanecía inmóvil como una estatua, pero a la vez resultaba exasperantemente intimidante. Cualquier hombre menos valiente se habría aterrorizado con solo verlo, por la forma en que las briznas de hierba a su alrededor parecían alejarse de él. Bien, disfrutemos de esto plenamente. La voz fría y ronca acentuó aún más esa imagen, pero el Raikage permaneció imperturbable. Sabía que, en cualquier batalla, la mitad de la lucha era psicológica. Y era obvio para cualquiera con un poco de ojo que Ken ya era un maestro en ello. Pero el Raikage tampoco se quedaba atrás. Con una amplia y torcida sonrisa, un rayo cubría todo su cuerpo y sus dedos se apretaban formando un puño cerrado. Al contemplar la escena y absorber la atmósfera, Minato, al igual que el resto de la generación más joven que observaba, casi retrocedió unos pasos. Por supuesto, la niña de pelo rubio estaba al lado de Kusina, así que no se permitiría dar un paso atrás bajo ninguna circunstancia, pero aún así le estaba generando mucha presión. Aún no se habían intercambiado golpes. Pero, sorprendentemente, el primero en moverse esta vez fue Ken. Se abalanzó hacia adelante, con su larga espada desenvainada, atacando al Raikage, quien retrocedió un segundo antes de mover su puño cerrado para bloquear la hoja. Saltaron chispas al chocar el puño y la espada, pero en el primer intercambio, parecía que el Raikage estaba ganando, ya que Ken era empujado lentamente hacia atrás. Ken lanzó una patada de inmediato, golpeando con fuerza el costado del Raikage, agrietando la arena a su alrededor, pero sin mover al Raikage en absoluto. Sin embargo, el asesino pudo usar el torso del Raikage como punto de apoyo para rodar hacia un lado, esquivando una lanza relámpago que atravesó la tierra a velocidades increíbles. Tenía la esperanza de poner a prueba mi velocidad base un poco más, pero el Raikage no es alguien a quien pueda tomar a la ligera. El cuerpo de Punto Rojo pareció transformarse de inmediato. Sus músculos bajo el pelaje se expandieron mientras su piel se cubría de escamas. Por fin. Eso es lo que quería ver. El Raikage apareció inmediatamente frente a Ken, con la mano ya extendida. Esta vez, sin embargo, Ken pudo reaccionar mucho mejor a su velocidad. Antes de que el Raikage se diera cuenta, el asesino estaba de pie sobre su puño, deteniéndose allí un instante antes de que su pierna transformada se moviera. La cabeza del Raikage se sacudió hacia atrás de inmediato, cuando la patada de Ken lo mandó volando. El asesino aprovechó el golpe de inmediato, alcanzando al Raikage y propinándole un fuerte puñetazo en la sien. Esta vez, sin embargo, el Raikage logró alzar la mano y bloquear el ataque. A pesar de haber bloqueado ese golpe, el Raikage fue lanzado contra la pared de la arena a una velocidad superior a la de una bala saliendo del cañón humeante de un arma. El Raikage salió disparado de nuevo, apareciendo frente a Ken casi como si la pared de la arena fuera un resorte. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro ileso mientras formaba su infame lanza infernal, apuntando con un dedo al pecho de Ken. El asesino ciego no se dejó golpear tan fácilmente, a pesar de poder regenerarse.
Su cuerpo se inclinó hacia un lado, y la punta de la lanza pasó rozando su axila. Mientras se inclinaba hacia un lado, flexionó el brazo y lo levantó ligeramente, simulando un puñetazo, mientras la punta de una de sus patas con garras se clavaba en el suelo e inmediatamente pateaba hacia arriba, lanzando una gran roca directamente a la cabeza del Raikage una vez más. El líder de la aldea de las nubes golpeó la gran roca con la cabeza, desintegrándola por completo. Sin embargo, al hacerlo, quedó ciego por una fracción de segundo. Ken aprovechó la oportunidad de inmediato, extendiendo su cola con púas y apuntando directamente al pecho del Raikage. La punta de la cola se estrelló contra el pecho cubierto de rayos. Los ojos del Raikage se abrieron de par en par al sentir algo desconocido, la punta de la cola de Ken perforó la piel y pareció intentar penetrar más profundamente en el músculo, pero el Raikage saltó inmediatamente hacia atrás, alcanzando la pared en un instante mientras se detenía un segundo, tocándose el pecho que ahora sangraba ligeramente. Tatsukio y el resto de los hijos de la hermandad quedaron completamente absortos al ver a su padre luchar en serio por primera vez. Fue una experiencia, extrañamente esclarecedora, sobre todo para el diablo de una sola pierna. Estaban presenciando la cúspide del estilo de lucha que habían estado desarrollando durante tanto tiempo. Los demás jóvenes apenas podían seguir la batalla con la mirada. Los Uchiha y los Hyuga tenían ventaja, pero ni siquiera ellos podían seguir el ritmo del combate. Aún así, solo por el suelo agrietado de la arena y los sonidos del viento y la tierra al romperse, podían darse cuenta de que la batalla era feroz. Takehiko tampoco pudo evitar sudar, mientras sus ojos luchaban por seguir las imágenes residuales de los movimientos de los monstruos en la arena. Aún así, era lo suficientemente bueno como para comprender en cierta medida la esencia del estilo de lucha de Ken. Y daba miedo. Eficiencia, crueldad y ataques poco convencionales se combinaron en una danza de exquisita precisión. Una danza que, contra cualquier persona normal, culminaría en un asesinato perfecto. Pero, como ya se ha establecido, el Raikage era todo menos normal. Bien, genial. Entonces daré todo de mí. Ni siquiera pareció importarle la leve herida en su pecho, concentrándose únicamente en Ken, mientras que el relámpago alrededor de su cuerpo adquiría un tono más oscuro. No pensé que usarías eso en un escenario así, creía que era una técnica secreta o algo parecido. Aunque la voz de Ken sonaba relajada, todo su cuerpo estaba tenso, consciente de que tendría que enfrentarse a un oponente más rápido que él. Ja. Nunca me molesté en ocultar esta forma, es solo que nadie había sobrevivido antes para contarlo. El Tsuchikage fue el primero en vivir tras verla, aunque por pura suerte. Qué lástima, hasta entonces tenía un historial tan bueno. El Raikage giró el hombro, y todo su cuerpo quedó cubierto por un rayo negro crepitante y giratorio. Debo decir que me hierve la sangre. La excitación salvaje de Ken finalmente afloró, escapando de la habitual calma del asesino, mientras los dos monstruos avanzaban convirtiéndose en imágenes residuales antes de chocar en el centro de la arena. En ese preciso instante, todo el estadio tembló. Se sintió como si un terremoto intentara enterrarlo por completo en un socavón. Pero los dos luchadores no estaban pendientes del suelo, solo el uno del otro. Solo intercambiaron 3 golpes, pero en esos 3 golpes, el brazo de Ken salió volando y el asesino rodó hacia un lado, evitando otro golpe mortal y certero. Ken comprendió de inmediato que no podía vencer físicamente al Raikage en esa forma. Aún podía reaccionar a su velocidad, pero la fuerza de había aumentado a un nivel sobrehumano. El Raikage apareció inmediatamente detrás de Ken, que estaba agachado en el suelo con el brazo aún regenerándose. El asesino pareció haberlo previsto, pues ya tenía todo el cuerpo ladeado al esquivar el golpe. Una lanza del infierno oscuro atravesó inmediatamente el suelo donde Ken había estado parado, rozándole ligeramente la pierna, pero sin causarle ningún daño significativo. Ken aprovechó la oportunidad para golpear fuertemente el suelo con su cola, levantando una nube de polvo y cubriendo por completo la visión del Raikage, al menos por un segundo. Inmediatamente después, golpeó con fuerza el suelo bajo sus pies, provocando otro pequeño terremoto y dispersando todo el polvo para revelar a su oponente. Al otro lado de la arena se encontraba la monstruosa figura de su oponente. La capa de Ken ya estaba bajada, su brazo musculoso y escamoso había vuelto a crecer y ahora se erguía en toda su altura, enfrentándose al Raikage con confianza. En sus manos sostenía una hoja delgada y larga que brillaba con chakra. El asesino adoptó una postura y apuntó ligeramente la punta de la hoja hacia el suelo. Esta es la primera vez que lo veo empuñar la espada de esa forma. Una gota de sudor apareció brevemente en la frente del Raikage antes de evaporarse por el calor.
Claro, recordaba a Ken jugando en su forma de monstruo contra algunos sectarios, usando sus propias armas contra ellos. Pero esta era la primera vez que el Raikage presenciaba a Ken desplegar todo su potencial, utilizando sus habilidades al máximo con una espada legendaria. Tan solo pensarlo bastaba para que la sangre le hirviera aún más en las venas. Muéstrame cuánto has crecido. Capítulo 175. Sword and Spear, Dance and Ending. Narración desde el punto de vista. En el momento en que Ken empuñó esa espada, no solo cambió su postura, sino toda la atmósfera que lo rodeaba. En su transformación, parecía emanar un aura bestial, casi salvaje. Esto dificultaba que cualquier oponente mantuviera la compostura. Solo alguien del nivel del Raikage podía lograrlo. Pero en el instante en que volvió a empuñar su espada, aquella aura salvaje cambió por completo. Por un momento, pareció disminuir su intensidad, pero desprendía una sensación mucho más controlada y peligrosa. Era una intensidad que se percibía incluso en el viento que lo rodeaba. Y todos en la arena podían sentirla. Takehiko se estremeció un poco al ver eso. Eso se suponía que era de nuestra misma generación. Su maestro, Yoriko, había intentado disuadirlo de compararse con Ken en el pasado. Pero su terquedad aún le hacía creer que tenía una oportunidad de alcanzarlo. Que, de alguna manera, no estaba tan lejos del más fuerte. Pero la escena que tenía ante sí dejaba claro que Ken no pertenecía a su generación. Era una bestia que trascendía cualquier entendimiento común. Los hijos de la hermandad ya lo sabían muy bien. En realidad, solo estaban allí para admirar la fuerza de su padre. Minato y Kusina también sabían que Ken era un monstruo, pero el intercambio que siguió los dejaría aún más atónitos. El primero en moverse fue el Raikage, demostrando su velocidad superior al aparecer frente a Ken con el dedo ya extendido en una afilada lanza de relámpago oscuro. Sin embargo, esta vez el tiempo de reacción de Ken pareció ser el adecuado. Blandió la lanza con la empuñadura de su espada y, en un mismo movimiento, asestó un amplio golpe al Raikage. El cuerpo del Raikage se movió de inmediato, alzando la pierna para bloquear la hoja con su espinillera. Podría haber intentado bloquearla con el cuerpo, pero, por alguna razón, sentía que los golpes de Ken no eran fáciles de bloquear. El chakra azul que rodeaba la espada de Ken entró inmediatamente en contacto con la espinilla del Raikage, cubierta de rayos negros. Esta vez no saltaron chispas, no hubo ningún estruendo metálico, pero el choque de chakra en sí mismo provocó que un rayo arrasara la zona a su alrededor. El tajo que Ken propinó no pareció dañar el cuerpo del Raikage, pero los meros restos del mismo fueron suficientes para enviar una fuerte onda expansiva a su alrededor, cortando la arena a su alrededor de manera uniforme. Las paredes no solo estaban arañadas, sino completamente cortadas. Si alguien con la fuerza suficiente las empujara, la parte superior se deslizaría de los cimientos. En las gradas, el Hokage sudaba un poco. Menos mal que llamé a todos los shinobi de la aldea para que mantuvieran la arena en orden durante la pelea, y tenía razón al hacerlo, ya que los combatientes de abajo no tuvieron en cuenta los muros de piedra que los rodeaban, ambos encerrados en su propio mundo. El brazo del Raikage se movió hacia un lado, con la intención de cortar la cabeza de Ken con el lateral de su lanza. Pero la muñeca de Ken también se movió, provocando una extraña vibración en la hoja. El hombre cubierto de rayos gruñó por un momento, al sentir una extraña vibración en la espinilla, lo que le obligó a detener cualquier ataque en curso y a retroceder rápidamente, con la pierna temblando ligeramente. Un ataque que atraviesa mi guardia. Ken estiró el cuello mientras sostenía su espada a un lado. Las vibraciones que había transmitido a través de ella eran, por supuesto, la técnica del antiguo asesino número 1 de su mundo anterior. A Ken le había resultado difícil dominar la transmisión de vibraciones a través de su espada, pero con los años logró dominarla hasta el punto de poder usarla eficazmente en combate. Y, en verdad, era la única forma en que podía dañar con seguridad al Raikage en su forma actual. Utilizar la energía natural también era un método, pero Ken tendría que usar muchísima para atravesar las defensas del Raikage y causarle un daño significativo, lo que probablemente lo sacaría de su modo sabio escamado, dejándolo vulnerable si aún pudiera luchar. Pero si bien el Raikage se mostró algo sorprendido, y los espectadores no lograron comprender del todo lo sucedido, el intercambio que siguió resultó emocionante. Ken se lanzó hacia adelante, con ambas manos en la empuñadura de su espada, que se movía tan rápido que parecía como si estuviera asestando un tajo tanto horizontal como verticalmente al mismo tiempo. Los ojos del Raikage siguieron la escena antes de abrirse de par en par cuando desvió un tajo lateral con su lanza relámpago y se echó hacia atrás para evitar el golpe.
Mientras corría a toda velocidad, Ken pareció haber realizado un truco de magia y transformado su larga espada en dos espadas idénticamente largas y delgadas. La velocidad del Raikage era superior a la de Ken, pero algunos de sus sentidos aún estaban por detrás en comparación con el asesino ciego. El ojo humano, sencillamente, no está diseñado para seguir ciertos movimientos, especialmente cuando estos son deliberadamente engañosos. La longitud de la segunda hoja de Ken fue ciertamente engañosa, ya que se expandió hasta alcanzar el pecho del Raikage, a pesar de que éste se inclinaba hacia atrás. Los ojos de A se abrieron de par en par cuando las vibraciones dentro de la hoja sacudieron los músculos debajo de su piel. La reacción instintiva del Raikage fue patear inmediatamente la cabeza de Ken, obligando al asesino a levantar ambas espadas para apenas bloquear el golpe. Salió volando hacia el otro lado de la arena, solo para girar en el aire y clavar sus cuchillas en el suelo, deteniendo su impulso antes incluso de que su espalda tocara el muro en ruinas. El Raikage se agarró el pecho por un momento. La vibración que el asesino ciego desató con una sola mano no parecía lo suficientemente fuerte como para penetrar su músculo, pero aún así le causó algún daño interno. El siguiente movimiento de Ken fue sencillo. Comenzó a mecerse con el viento siguiendo un patrón determinado, sus cuchillas y sus movimientos de pies moviéndose al unísono para crear algo parecido a una danza. Sus pasos resonaban con el temblor del suelo provocado por los muros de tierra que los shinobi levantaban alrededor de la arena. Sus espadas vibraban con cada golpe, creando una especie de zumbido melódico mientras danzaban con el viento. Cada tajo, cada roce del filo, cada movimiento que hacía Ken parecía dejar una huella en el viento que lo rodeaba, casi como si el aire mismo a su alrededor estuviera permanentemente marcado. En las gradas, los ojos de Mifune se abrieron de par en par. Como espadachín, no pudo evitar admirar la obra maestra que se desarrollaba ante sus ojos. Una danza que dio lugar a una pintura que parecía plasmar lo que probablemente fue la mayor demostración de esgrima que el viejo samurái había visto jamás en su vida. Sabía que era un monstruo, pero esto es demasiado aunque serena, la danza fue tan rápida que el Raikage ni siquiera tuvo tiempo de lanzarse hacia el espadachín ciego tras recuperarse. En cambio, las dos espadas en las manos de Ken se movían en todas direcciones, lanzando innumerables tajos voladores hacia el Raikage. El Raikage frunció el ceño de inmediato y se cubrió la cabeza con la mano mientras daba un paso al frente. Le era imposible lanzarse hacia adelante, ya que en el momento en que ambos pies se despegaran del suelo saldría disparado como un trozo de corteza de madera en un tornado. Si bien moverse lentamente le brindaba más posibilidades de contrarrestar cualquier ataque sorpresa de Ken. Cada paso se sentía más pesado a medida que los tajos voladores azotaban su cuerpo con más y más fuerza. Pero no estaba sufriendo heridas. Los tajos voladores solo estaban ahí para neutralizar al Raikage, probablemente para cubrir su visión mientras el asesino se preparaba para asestar el golpe mortal, al menos eso pensaba yo. En medio de todos esos incontables tajos, uno le provocó un escalofrío al Raikage, pero no tuvo tiempo de moverse, ni podía hacerlo. En un instante, una fina línea se formó en su torso, un tajo volador penetró violentamente su armadura relámpago y dejó una fina herida en su cuerpo. No era lo suficientemente grave como para considerarlo serio, pero no era el único. La siguiente andanada contenía todo tipo de cortes, con y sin energía natural imbuida en ellos, y el Raikage, lenta pero inexorablemente, fue acumulando más y más rasguños, hasta el punto de que empezaron a sangrar. Y fue en ese momento cuando el Raikage abandonó su enfoque inicial más lento. Trucos mezquinos. En un instante, el Raikage arremetió, golpeando el suelo con el puño y provocando un gran temblor en la tierra mientras una explosión de relámpagos negros impactaba en la arena y creaba una onda expansiva lo suficientemente grande como para detener la danza mortal del asesino. Trucos mezquinos, sin duda, el Raikage oyó esa voz a sus espaldas, pero su tiempo de reacción fue lento. Intentó levantar el brazo por encima de la cabeza, pero solo se movió un instante al sentir el fuerte golpe de la parte roma de una hoja en la coronilla. No olvides que estás luchando contra un espadachín y un asesino. Esas fueron las últimas palabras que escuchó el Raikage, ya que la vibración atravesó su defensa e inmediatamente le sacudió el cerebro dentro del cráneo. Los ojos del hombre corpulento se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó inerte contra el suelo, inconsciente y sangrando por la nariz y los ojos. El cuerpo de Ken también temblaba, sus músculos se contraían de forma antinatural y se recuperaban de las quemaduras sufridas al verse obligado a lanzarse hacia la explosión de relámpagos negros que el Raikage había liberado. Era la única forma que el asesino pudo imaginar para eliminar al Raikage con eficacia.
Sin ser tomado por sorpresa, el líder de la nube habría defendido su cabeza en cualquier ocasión. Aunque las vibraciones a través del cuerpo podrían acabar debilitando al Raikage, Ken no deseaba una batalla prolongada. Su pequeño enfrentamiento no era más que un entrenamiento al final del día. El líder de la Hermandad Oscura permaneció inmóvil un instante, con relámpagos negros aún centelleando a su alrededor. Y entonces estallaron los víctores, al quedar claro para todos el vencedor. La mayoría de ellos no pudieron apreciar la belleza mortal y mórbida de la danza de la espada de Ken simplemente porque estaban en clara desventaja en comparación. Muy pocos pudieron siquiera seguir los movimientos de Ken y a lo suficiente como para comprender lo que había sucedido en primer lugar. Les llevó un segundo a todos comprender lo que había sucedido. Muchos apenas podían seguir la pelea con la mirada, pero eso la hacía aún más impresionante para ellos. Parece que ya hay un ganador. Creo que ambos luchadores merecen un aplauso, una demostración de fuerza asombrosa. La voz del Hokage resonó, mientras los vítores se intensificaban entre todos los presentes. Solo una persona en la arena parecía más preocupada que alegre. Y esa era Yuji Toniri. A pesar de no haber sido tratada del todo bien por su aldea, el Raikage era una gran excepción. Muchos temían a los Jinchuriki debido a su propia debilidad. La debilidad era algo de lo que carecía el Raikage, lo que le permitió formar un vínculo especial con la niña. Él era un modelo a seguir para ella, un gran mentor. Y verlo ensangrentado en el suelo fue como una pesadilla. Afortunadamente, no hicieron falta palabras para consolarla, ya que la resiliencia y la resistencia del Raikage fueron suficientes para tranquilizarla. El líder de la nube despertó casi de inmediato cuando el público comenzó a vitorear, justo cuando Ken envolvió su espada con una venda y se la colocó en la espalda. El cerebro del Raikage aún estaba algo revuelto, mientras levantaba temblorosamente su torso del suelo, apoyándose en su brazo mientras dejaba escapar un pesado suspiro. «Mierda, eso fue sucio, Ken», gruñó el Raikage, agarrándose la cabeza tan pronto como su torso se irguió lo suficiente como para ya no necesitar su mano para sostenerse. «Bueno, así es como peleo. De todas formas, fue genial». El asesino se encogió de hombros, inclinando la cabeza hacia el Raikage con una sonrisa que se extendía bajo su máscara. ¡Qué monstruo! La mayoría de la gente quedaría inconsciente durante semanas después de recibir semejante golpe en la cabeza. A pesar de haber ganado el combate, Ken seguía impresionado con el Raikage. La resistencia de A era sin duda digna de respeto. A también respetaba mucho a Ken y ya sabía que perdería la batalla, así que no puso ninguna objeción. Pero su aprecio y respeto por Ken aumentaron considerablemente cuando el asesino ciego extendió hacia él su robusto brazo escamoso. Con una amplia sonrisa, el Raikage lo aceptó y se dejó levantar del suelo. El público también pareció apreciar el espectáculo, ya que demostraba una vez más lo unida que era la alianza de las tres esquinas. Una profunda amistad entre los líderes siempre era una buena señal. Y así, los exámenes Chunin terminaron con una explosión, algunos cerebros revueltos y una conmovedora muestra de camaradería. Capítulo 176. Celebration, Departure and Rewards. Narración en primera persona. Tras la finalización de los exámenes Chunin, se desataron las festividades. A diferencia de años anteriores, en los que cada uno seguía su propio camino y los exámenes solo se utilizaban para detectar posibles amenazas de enemigos potenciales, ahora esto era algo que se hacía únicamente entre aliados. Los inversores y los participantes se encontraban ahora disfrutando de un festival en el centro de Konoha, que celebraba tanto los exámenes Chunin como la unión de las numerosas potencias de la alianza. Como era de esperar, todo ello dejó una muy buena impresión entre los inversores, una imagen que no se podía fingir. Auténtica unidad. Es cierto que el Raikage y el Uzukage parecían no llevarse bien, pero tenían buenas relaciones con todos los demás, y todos parecían apreciar ver a las generaciones más jóvenes interactuar entre sí. Muchos esperaban que Ken fuera el hombre tranquilo que supervisaba todo, pero de hecho fue él quien estuvo bebiendo en exceso con Mifune y Raikage en medio de la calle. En algún momento, aquello se convirtió en una competencia entre los tres. El primero en perder fue Mifune, cuyo estómago era algo más pequeño que el de sus oponentes. El Raikage y Ken bebieron y rieron durante el resto de la noche. Ambos parecían ser más bestias que humanos en muchos sentidos. Quizás no podía transformarse ni nada por el estilo, pero su cuerpo hacía tiempo que había trascendido el de los humanos normales gracias al constante entrenamiento y al uso de la capa de rayos. Takehiko se mantuvo cerca de su maestro / mentor, mirando a veces a Ken con un dejo de temor en los ojos.
Ahora sabía que compararse con Ken era una tontería, pero esperaba que su arrebato en las preliminares no hubiera ofendido demasiado a Ken. Sin que él lo supiera, Ken no se había ofendido en absoluto. Quería ayudarle a aprender más sobre el mundo. Él, al igual que Yorinoco, veía el potencial en el joven prodigio Uzumaki. Pero a diferencia de Yorinoco, Ken también podía ver los defectos del joven. Sabía que dejarlo ir al mundo con esa mentalidad solo lo llevaría a una muerte prematura. Antes, no le habría importado mucho. Aunque los Uzumaki fueran sus aliados en ese momento, las cosas podían cambiar en el futuro, y no habría sentido la necesidad de esforzarse por ayudar a que su futura generación se fortaleciera. Pero, tal como era en ese momento, entendía que tener aliados era algo que debía apreciarse, no algo por lo que preocuparse. Incluso las serpientes podían volverse leales para siempre si se las alimentaba adecuadamente. Y tener un aliado en el mundo siempre brindaba más tiempo libre y opciones ante la adversidad. Incluso Saburo, a pesar de estar en la hermandad solo por sus propios motivos, había demostrado su lealtad una y otra vez. Seguía allí solo por conveniencia, pero Ken confiaba en que jamás se iría. Había ligado cada aspecto de su vida al laboratorio dentro del complejo de la Hermandad Oscura. Ya se había las arreglado para pegarse a la persona más fuerte que había a su alrededor. No tenía ni pies ni cabeza para marcharse. Ken ya había demostrado que podía contraatacar incluso si el mundo entero se volviera en su contra. Saburo confiaba tanto en su fuerza que ni siquiera sintió la necesidad de tener un plan de escape como en la aldea de la hierba. Se había convertido en un aliado fiable. Al igual que todos los demás miembros de la Alianza de las Tres Esquinas. Y finalmente, Ken pudo ver su objetivo casi cumplido. Una paz temporal. Ahora se trataba de mantenerla. Tenían el monopolio del poder en las naciones elementales, pero aún así necesitaban mantenerse. Las rutas comerciales ya se estaban estableciendo, y era solo cuestión de tiempo que se volvieran verdaderamente autosuficientes. Todos los inversores pudieron verlo y comprenderlo al sentir la unidad de la alianza durante los exámenes Chunin. Y así, se les incentivó a demostrar también su lealtad a la Alianza de las Tres Esquinas, proporcionándoles contratos, donaciones y ayuda para expandir las rutas comerciales. La situación se estaba descontrolando, y cuando Ken y la Hermandad Oscura partieron hacia su complejo, todo parecía ir viento en popa. Hasta el punto de que las sanciones que algunos nobles intentaron imponerles ya no tenían ninguna relevancia. Llegar al complejo fue mucho más fácil, ya que Toso y Saburo pudieron invocarlos allí instantáneamente mediante invocación inversa. Los hijos de la hermandad se regocijaron al ver regresar a sus hermanos y a su padre. Allí también tuvo lugar una pequeña celebración, pero todos guardaron silencio cuando Ken aplaudió. Como todos sabéis, el ganador del examen Chunin no es otro que nuestro Tatsukio, el número 1 entre vosotros, niños. La voz tranquilizadora de Ken calmó los oídos de los muchos oyentes, mientras caminaba de un lado a otro sobre un pequeño podio de tierra que Toso, el primer espada, había levantado debajo de él. Los niños volvieron a vitorear al oír eso, muchos mirando a Tatsukio con orgullo. Él, al igual que todos ellos, había empezado desde abajo. Y no precisamente peor debido a su discapacidad. Pero a pesar de todo eso, logró convertirse en lo que esencialmente fue el mejor de su generación dentro de la Alianza de las Tres Esquinas. Incluso los nuevos reclutas lo veían como un modelo a seguir. Un ejemplo de que, por muy mal que estuvieran las cosas, siempre podían mejorar. A pesar de su talento, Tatsukio no habría llegado a ninguna parte si no fuera por su arduo trabajo, determinación y carácter. A diferencia de muchos que usarían su discapacidad como excusa, él la ha superado e incluso logra usarla a su favor. Esto es algo que incluso yo admiro. El discurso de Ken expresó a la perfección los pensamientos de los niños. Las generaciones mayores lo habían visto y habían transmitido las historias a los más jóvenes. Pero al empezar, Tatsukio tenía dificultades incluso para mantenerse en pie, y mucho menos para luchar. Y sin embargo, entre lágrimas, dientes apretados y pura determinación, se había convertido en el mejor de todos ellos. Por mucho talento que tuviera una persona, sin la mentalidad adecuada nunca llegaría lejos. Toso era un buen ejemplo de ello. Su talento había sido completamente desaprovechado hasta que Ken lo descubrió y lo pulió hasta convertirlo en una joya. Es por esto, debido a tu arduo trabajo y carácter, que he decidido ascenderte oficialmente al estatus de cuarta espada. A partir de ahora, liderarás un escuadrón de hombres numerados de tu elección en las misiones que tú determines. Te has ganado mi confianza. Mientras hablaba, Ken sacó lentamente una máscara de su abrigo, una máscara blanca con 4 cortes rojos pintados que la atravesaban por la mitad.
Al verlo, Tatsukio no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. Fue gratificante ver recompensados todos sus esfuerzos con el reconocimiento que tanto merecía. Estaba tan emocionado que ni siquiera se había dado cuenta de que Ken estaba sentado frente a él, con la máscara extendida durante lo que debió ser un minuto entero. ¿Qué estás haciendo, imbécil? Quítate la máscara. Una voz lo sacó de su trance. Era nada menos que Morita, quien le dio una palmada en la espalda con una sonrisa en el rostro. De entre todos, él era quien mejor sabía cuánto merecía Tatsukio el ascenso, merecía convertirse en uno de los Blades. Dejando a un lado toda la competencia por la atención de Ken, y todos los malos sentimientos que Morita pudiera haber tenido en el pasado, el asesino número 2 aún sentía un enorme respeto por su rival. Al oír su voz, Tatsukio no pudo evitar sonreír bajo su máscara, que por el momento permanecía inexpresiva. Lentamente extendió la mano y tomó la máscara de la palma extendida de su padre. ¡Felicidades! Celebremos el nacimiento de un nuevo Blade. Ken inmediatamente levantó la mano hacia los otros niños, que básicamente solo esperaban a que la fila estallara en vítores. Decenas de personas se abalanzaron sobre Tatsukio, lo levantaron y lo lanzaron al aire con sonrisas en sus rostros ahora sin máscaras. La cuarta espada también se quitó la máscara vacía y rió con sus hermanos, con una sonrisa feliz que se extendía por su rostro. Las festividades duraron todo el día, los niños estuvieron exentos de entrenamiento y se les permitió disfrutar de un buffet de buena comida, cortesía de las ahora mejoradas habilidades culinarias de Saburo. Para beber tenían zumo de uva casero. Claro que compraban uvas, pero la hermandad sin duda iba a tener su propio viñedo, puesto que a todos los niños les gustaba el zumo de uva y a Ken le gustaba el vino, que no era más que zumo de uva añejo. Una vez finalizadas las festividades, Ken llevó a Tatsukio aparte. Juntos caminaron por un laberinto de túneles subterráneos, reforzados con pilares de soporte y trabajos en piedra que parecían obra de artistas. Finalmente llegaron a una puerta, custodiada por dos hombres enmascarados de aspecto intimidante. Dos de los clones más fuertes de Saburo estaban a cada lado de esa puerta. Y parecía que la gigantesca puerta de piedra era tan pesada que el propio Ken tuvo que dar un paso al frente para abrirla. Tatsukio entró en lo que solo podría describirse como el sueño húmedo de un aficionado a las armas. Una sala gigantesca repleta de toda clase de mecanismos y armas extrañas. Hojas de distinta calidad adornaban las paredes, brillando y reflejando la luz, como si la propia sala estuviera iluminada por extrañas piedras adheridas al techo. La colección albergaba fácilmente unos miles de armas, muchas más de las que había para usarlas dentro de la hermandad, al menos por ahora. Bienvenido, cuarto espada, a la nueva y mejorada armería de la Hermandad Oscura, dijo Ken, dirigiéndose oficialmente a Tatsukio por su título mientras continuaba adentrándose en la armería. Finalmente llegaron al rincón más alejado de la habitación, donde colocaron 4 hojas distintas en exhibición, sobre diferentes pedestales. En total había 7 pedestales, pero faltaban algunos. La Nuibari, aguja de coser, la Kiba, espadas / colmillos gemelos, la Kabutoari, partidor de cascos, y la Shibuki, hoja de pergamino. Elige la que quieras. Como espadachín oficial, tienes la opción de seleccionar una de nuestras mejores armas. La voz de Ken sacó a Tatsukio de sus pensamientos, mientras admiraba las obras maestras que tenía delante. ¿Nuibari? Creía que esa era la espada de Yue, reflexionó la cuarta espada mientras estudiaba la aguja de coser con una mirada curiosa. Se le ha confiscado temporalmente como castigo. Estoy seguro de que sabe que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario por sus arrebatos. Ken había dicho que llevarse el Nuibari era una medida temporal. Pero no le importaría dárselo a Toso. Tal vez, después de todo, podría servirle de lección a Yue. Pero el espadachín ciego ya sabía que Tatsukio no iba a elegir la aguja de coser. Simplemente no era su estilo. Tatsukio caminó un poco de un lado a otro de la habitación, inspeccionando todas las cuchillas, antes de tomar la que Ken menos esperaba. Así que al final es la espada del pergamino explosivo, ¿eh? Ken sonrió bajo su máscara, imaginando ya los tipos de movimientos que se podrían realizar con el estilo de lucha de Tatsukio combinado con las explosiones de la espada. Parece la mejor opción, padre, dijo Tatsukio, asintiendo y llamándolo a un padre. Aquello no había cambiado a pesar de su ascenso. Ahora los dos estaban más unidos que nunca. Ken realmente lo veía como a su propio hijo, no es que viera a los otros niños de la hermandad de forma muy diferente, pero se sentía tan orgulloso como se puede estar al mirar a Tatsukio. Desafortunadamente, no se podía decir lo mismo de Yue, quien estaba tan amargada por su castigo que ni siquiera se molestó en celebrar el ascenso de Tatsukio con los demás.
Ken suspiró al sentirla sumida en sus pensamientos en su habitación, mirando la pila de libros que ahora tenía que leer como tarea. La dejaré en paz por ahora, intentaré pensar en otra cosa. Ken caminaba lentamente de un lado a otro de su oficina. El gigantesco portapapeles que había en un lateral de la habitación estaba lleno de notas sobre cada uno de los aliados que Ken había reunido. Información, gustos y disgustos. Todo quedó anotado a la perfección, y finalmente, su mano trazó una nota con pocos detalles. Supongo que es hora de aclarar algunos puntos, ¿eh? Y esa nota se refería a su familia biológica, capítulo 177. Bloodline Database, Clan Santrib. Narración en primera persona. La base de datos de linajes había sido un experimento en el que Saburo había trabajado con bastante desgana. Aún así, hizo el mínimo esfuerzo, ya que era una petición directa de Ken, que era su jefe. El progreso fue lento, y la creación de una máquina para comparar las muestras con la base de datos fue un proceso difícil y laborioso. Por supuesto, una mente brillante como la de Saburo podría hacerlo, pero simplemente no estaba tan interesado en ello, al menos no al principio. Su interés creció exponencialmente cuando recibió una muestra de ADN específica. Una de un clan muy oscuro conocido como el clan No. ¿Qué tenía de especial el linaje de este clan? Pues, en realidad nada. No eran fuertes, ni siquiera eran normales. Eran increíblemente débiles. Ni una sola figura destacable en toda la existencia de su clan, al menos no ninguna documentada. Pero un hecho sobre ellos destacaba: estaban extintos. Así es, ese pequeño e insignificante clan que se extinguió durante el período Sengoku fue lo que finalmente despertó el interés de Saburo. Parecía que la asociación de comerciantes que Ken había contratado para recoger las muestras de ADN estaba yendo mucho más allá del alcance previsto inicialmente, tratando de satisfacer su solicitud en la mayor medida posible. Ichiraku era, ante todo, un perfeccionista, y mejorar su relación con Ken parecía una progresión natural para mantener seguros sus negocios y acuerdos. A través de ese pequeño e insignificante clan, Saburo se dio cuenta del verdadero potencial de una base de datos exhaustiva sobre el linaje. Un lugar que contiene información sobre todos los clanes que han existido, con muestras de ADN de cada clan que incluso podrían permitir clonarlos y posiblemente recuperar clanes desaparecidos y límites de linaje. Por supuesto, crear un cuerpo desde cero usando solo una muestra de ADN descolorida era imposible con la tecnología actual. Pero en el futuro, el futuro deparaba muchas sorpresas, y Saburo estaba seguro de que eventualmente se lograría. Y, con el tiempo, alguien sería capaz de mezclar artificialmente esos linajes, ser capaz de mezclar los linajes más fuertes para crear un recipiente perfecto, el clon perfecto. Saburo casi se excitaba ante la idea. Claro, no tenía forma de saber si la mezcla de más de dos linajes era siquiera posible, pero ¿y si lo fuera en el futuro? En esencia, cuantas más líneas de sangre aparecían, más se entusiasmaba Saburo, a medida que teorizaba más sobre las posibilidades y el potencial de los usos futuros de la base de datos. A pesar de su mente brillante, su desinterés general había provocado que tardara un poco en comprender las cosas, ya que Ken llevaba tiempo considerando esas posibilidades. Por supuesto, a él le preocupaba más que la base de datos cayera en malas manos, pero mientras estuviera bajo su protección, todo estaría bien. Ken sí consideró borrarlo por completo de la existencia después de que cumpliera su propósito de encontrar a su familia biológica y sus clanes de origen, pero decidió no hacerlo. El potencial para el bien que ofrecía semejante invento era casi demasiado bueno como para dejarlo pasar. En definitiva, en el futuro, los ciberdelincuentes podrían simplemente recoger muestras de ADN en la naturaleza y manipularlas. Disponer de una base de datos impecable y precisa les facilitaría mucho las cosas. La posibilidad de documentar antiguos clanes extintos era uno de los muchos usos de la base de datos. Ichiraku se había adelantado y les había dicho a sus hombres que trajeran muestras de ADN antiguas que pudieran encontrar, para buscar personas con apellidos interesantes en los cementerios. Los campos de batalla excavados en los estados combatientes también contaban su propia historia. Ahora tenían conocimiento de clanes que se habían aniquilado entre sí, clanes que se habían extinguido y fragmentado en clanes más pequeños a medida que sus linajes se diluían. Tanta historia había quedado enterrada en esos marcadores de ADN, y todo se estaba desvelando ante los ojos de Saburo. A Strauman no le interesaba tanto la historia como las aplicaciones prácticas del proyecto, pero aún así, ahora todo le resultaba al menos ligeramente interesante. El momento más emocionante fue cuando Saburo utilizó por primera vez la base de datos de linaje con su propia sangre.
Con ello, descubrió que estaba estrechamente vinculado con un clan que actualmente estaba casi extinto y que sus raíces se remontaban a clanes más antiguos sin nombre de los que tenían muy poca información. Aún así, Saburo estaba satisfecho con los resultados, lo que significaba que ahora podía continuar con la tarea que le habían asignado. Analizar la sangre bestial de Ken a través de la base de datos de ADN no fue un proceso tan laborioso como se pensaba, pero los resultados ciertamente no estuvieron dentro de las expectativas de Saburo. ¿Qué demonios es esto? Los indicios más frecuentes señalaban que los padres de Ken pertenecían a un clan aislado, el clan Asura. Era un lugar remoto en algún punto de la Tierra de las Llaves, una pequeña aldea que albergaba a todos los miembros del clan. Circulaban multitud de historias sobre ellos, que los describían como demonios incontrolables, desterrados de la aldea oculta cercana y que se habían encerrado allí para evitar dañar a cualquier forastero. Se documentó que eran capaces de transformar sus cuerpos por completo, presumiblemente absorbiendo la energía natural que los rodeaba y permitiendo que ésta alterara sus cuerpos. En cierto sentido, era muy similar a la habilidad de Ken, pero de nuevo, no eran capaces de controlar sus emociones mientras se transformaban, entrando en un estado de furia descontrolada. Prácticamente no se había oído hablar de ellos desde el período de los estados guerreros. La tierra de Keyes casi los había olvidado, y solo algunos comerciantes locales sabían de su existencia, lo que facilitó que el gremio de comerciantes obtuviera información sobre el clan. Pero que Ken perteneciera al clan Asura no pareció tan sorprendente cuando Saburo leyó sobre su límite de linaje y su afinidad por la energía natural. Lo interesante surgió cuando Saburo investigó otros marcadores presentes en la sangre. 4,56% clan Senju, 5,25% clan Uchiha, 3,34% clan Hyuga, clan Sarutobi, clan Kurama, clan Uzumaki, ¿qué demonios? Saburo examinó las placas genealógicas y, por alguna razón, docenas de linajes notables se entremezclaban en la historia de Ken. El período Sengoku presentaba muchos vacíos y momentos sin documentar, pero lo más probable es que los vínculos de Ken con numerosos clanes se extendieran más allá de esa época. Lo más probable es que la anomalía y la mutación de Ken se originaran en el hecho de que esas antiguas líneas de sangre mixtas se habían vuelto de alguna manera más prevalentes dentro de su ADN. Si el hombre de paja no supiera nada mejor, habría asumido que Ken fue creado artificialmente en un laboratorio. Pero el hecho de que Ken tuviera recuerdos de poco después de su nacimiento sin duda desmentía esa idea. Eso aún dejaba al hombre de paja con bastantes preguntas. ¿Qué probabilidades había exactamente de que tantas líneas de sangre se unieran, de que tantos antepasados a lo largo de la historia procedieran de estos clanes de renombre? Bueno, había varias explicaciones. Es posible que el clan Asura haya sido blanco de ataques en el pasado. Y que hayan sido saqueados y robados por todos estos otros clanes a lo largo de la historia. Al fin y al cabo, durante el período de los estados combatientes, los crímenes relacionados con la lujuria no solo no eran infrecuentes, sino que se esperaban. Siempre que un clan vencía al otro, las mujeres y los niños eran los que más sufrían, no solo por la muerte de sus padres. El establecimiento de las aldeas ocultas por el primer Hokage puso fin a eso, aunque la tendencia continuó en cierta medida a menor escala durante las numerosas guerras shinobi a lo largo de la historia. Así pues, técnicamente era posible que surgiera un linaje como el de Ken. Aún así, Saburo sentía curiosidad por analizar a otros miembros vivos del clan Asura. Si eso resultara ser cierto, entonces sería muy probable que todos los descendientes del clan Asura fueran similares a Ken, pero la mezcla de sus linajes no les otorgara ningún beneficio. Después de todo, si realmente hubiera más personas como Ken en el mundo, es muy improbable que permanecieran desconocidas, pero Saburo también consideraba igualmente posible otra explicación. Uno de los abuelos de Ken, o quizás incluso sus padres, fue o es un experimento. Era plausible pensar que alguien de la familia biológica de Ken, en concreto, había sido el resultado viviente de un experimento. Así pues, o bien alguien intentó jugar a ser Dios en el pasado, lo que probablemente resultó en un experimento fallido que contenía los marcadores de ADN latentes de muchos clanes renombrados, que luego tuvieron hijos con alguien del clan Asura. O una completa coincidencia causada por las atrocidades de la guerra, siendo Ken, por casualidad, el único miembro del clan Asura que posee marcadores de linaje activos de todos ellos. La existencia del clan Asura suscitaba muchas preguntas para las que Saburo no tenía respuestas claras por el momento. Por supuesto, Saburo se aseguró de incluir todos sus hallazgos en el informe que redactó y envió a Ken. Y ahora que el asesino ciego tenía algo de tiempo libre, tomó la decisión bastante repentina de emprender un viaje a la Tierra de las Llaves. Capítulo 178.
Mad Village, Confusion and Shock. Narración desde el punto de vista del autor. La Tierra de las Llaves no era un lugar completamente desconocido para Ken. En algún momento, había dado caza a una banda de criminales problemáticos en esas tierras. Eran un grupo muy hábil para huir y, sin querer, habían ayudado a Ken a perfeccionar sus habilidades de rastreo. Hubo muchos momentos como esos durante su incipiente carrera como cazarrecompensas. Aunque era fuerte y hábil en el arte del asesinato, aún tenía que acostumbrarse al nuevo mundo que lo rodeaba y a las diversas técnicas que empleaba su gente. Fueron años formativos muy importantes para él, tanto para su comprensión del mundo como para el inicio de su leyenda. El olor de las extrañas plantas en la Tierra de las Llaves transportó a Ken a aquellos tiempos, donde se sentía más como un perro bajo la lluvia, acechando ratas a través de vastas extensiones montañosas. La Tierra de las Llaves se encontraba en una posición muy interesante, enclavada en el extremo occidental del gran continente de las naciones elementales, justo entre la Tierra de las Montañas y la Tierra de los Pájaros, otras dos pequeñas naciones. Los principales actores activos en esas áreas seguían siendo la Tierra de la Tierra, con la Aldea de la Roca, y la Tierra del Viento, con la Aldea de la Arena. Entre las dos naciones había bastantes naciones más pequeñas, y de alguna manera habían logrado consumir gran parte de la vegetación más exótica de las dos naciones más grandes. La Tierra del Viento era mayormente desierto, por lo que era la más desafortunada, pero la Tierra de las Llaves era todo lo contrario. La única arena que se podía encontrar en la Tierra de los Cayos era la presente en sus vastas costas, y la playa y el mar constituían una atracción turística muy atractiva. A los comerciantes adinerados les gustaba tomar el sol y chapotear en el agua con sus hijos. Tenían sus playas privadas, mientras que los lugareños acudían a las más públicas. Ken no había logrado disfrutar de la playa durante su estancia en la Tierra de las Llaves, pero sí tomó nota mental de hacer una excursión con la Hermandad Oscura en algún momento. Por el momento, sin embargo, estaba allí por negocios. No sentía ningún apego a su familia biológica, pero aún así esperaba encontrar algunas respuestas sobre sí mismo a través de ellos. Cualquier cosa que explicara su humanidad, en cierto modo menguante. Al menos, aún conservaba algo, aunque fuera muy poco. Sin la hermandad, probablemente ya habría renunciado a toda humanidad. Por supuesto, no se trataba solo de su hermandad. Incluso personas como el Raikage y Mifune, amigos que había hecho en el camino. Todos ellos actuaban como un ancla, ayudando a Ken a sentirse un poco más humano de lo que realmente era. Sin duda se sentía más humano que en su vida pasada, incluso ahora, después de haber cambiado tanto, todavía tenía momentos de recaída. De vuelta a no sentir nada en particular, de vuelta a esperar la próxima subidón de emoción o dopamina. En ese momento, estaba viviendo uno de esos momentos mientras observaba los grandes y gruesos muros de madera que rodeaban la aldea que albergaba al clan Shura. Más que albergar a un clan, sería más apropiado decir que estaban atrapando a un clan allí. Las murallas eran más gruesas que 4 árboles juntos y se extendían por todo el pueblo. No había prácticamente ninguna puerta. Quien diseñó esos muros claramente no quería que nadie entrara, ni saliera. Bueno, al fin y al cabo solo es una pared, no fue suficiente para mantener a mis padres dentro y desde luego no fue suficiente para impedir la entrada a alguien como Ken, ya que simplemente saltó por encima del grueso muro de un solo brinco. Aún así, había shinobi en los bosques de la zona. Supongo que la aldea oculta de esta tierra está vigilando de cerca al clan Shura últimamente. Los sentidos de Ken inundaron la aldea, algo que se había abstenido de hacer hasta ese momento. Quería sentirlo todo sobre el clan Shura, mientras caminaba por el corazón mismo de su hogar. Como era de esperar, no fue nada impresionante, y para empezar, el clan no tenía tantos miembros. En la aldea se percibían vestigios de constantes combates, y la energía de la naturaleza era abundante, aunque seguía sintiéndose distinta a la de Ken. Era de esperar, pues Ken era un mutante en toda regla. Una bestia con cola. El pueblo era grande, pero daba la sensación de estar prácticamente abandonado, con muchos residentes aparentemente encerrados en sus casas, encadenándose a las paredes. Familias enteras estaban encadenadas en distintas habitaciones e interactuaban a través de las paredes, como familias felices. Al parecer, estaban acostumbradas a su forma de vida y habían encontrado la manera de que las cosas funcionaran. Le pareció un tanto extraño, pero Ken ya conocía la peculiar limitación de su linaje. El hecho de que entraran en modos sabios incontrolables era sumamente intrigante. Aún así, estaba claro que alguien estaba alimentando a los que estaban encadenados, y finalmente Ken llegó a la puerta de la única casa, que era diferente de las demás.
Una casa donde nadie estaba encadenado, donde residía una familia aparentemente normal. Mamá. ¿Puedo al menos salir a jugar con algunos de mis amigos? La voz de una adolescente hizo que a Ken se le erizaran los oídos por un momento, mientras escuchaba a escondidas desde el otro lado de la puerta. No, Hiroshi. Todos ya han usado su tiempo libre por hoy, quizás mañana, respondió una voz de mujer de mediana edad en un tono bastante serio. Su voz le sonaba familiar a Ken, pero no le dio importancia por el momento. En cambio, arqueó una ceja retóricamente al comprender finalmente el sistema que permitía la supervivencia del pueblo. Pero mamá, el adolescente seguía portándose mal, pero Ken había dejado de escucharlo, absorto ya en sus propios pensamientos. Tiempo supervisado fuera de sus cadenas. Se estableció un límite para minimizar el riesgo de que se produjera una masacre en el centro del pueblo. Fue bastante ingenioso. Al menos, el pueblo ya no era un campo de batalla constante. Bueno, tenía más sentido así, ya que al menos ahora era lo suficientemente estable como para poder llamarse pueblo. Hiroshi, para. Una voz autoritaria detuvo de inmediato cualquier rabieta que el niño pudiera haber intentado. Ya sabéis que debemos hacer esto por la seguridad de todos, puede que hayáis conseguido controlar la energía natural hasta cierto punto, pero el resto del pueblo no tiene tanta suerte. Ante eso, Ken volvió a aguzar el oído. No me digas, ¿mi hermano biológico se parece a mí? La respuesta corta fue no. Ken pudo distinguirlo al instante solo por el olfato. Y si su hermano fuera siquiera un 10% tan capaz como él, ya lo habrían detectado paseando descaradamente por el pueblo. Parece que simplemente tiene un talento innato para el senjutsu, pero la mayoría de la gente normal no puede controlar la energía natural, y parece que los pocos demás residentes de la aldea entran en esa categoría. Lo mismo ocurría con los hijos de la Hermandad Oscura. Algunos de los que se habían unido a las clases de senjutsu simplemente no podían lograr ningún tipo de control sobre él, ni tampoco podían sentirlo por sí mismos. Era inevitable. Se requería cierto talento para poder controlar, aunque fuera brevemente, la energía natural. Incluso la mayoría de los sabios, como Jiraiya, apenas podían hacerlo. Esto no hizo más que aumentar el valor de talentos como Ume y los que se encuentran entre los 10 mejores de los numerados. Mientras asentaba esos pensamientos en su mente, el asesino ciego llamó lentamente a la puerta. 3 fuertes crujidos de la puerta de madera dejaron claro que todos los que estaban dentro ya se habían percatado de su presencia. Aunque podría colarme, esa no sería la forma de celebrar una reunión familiar, ¿verdad? La charla dentro de la casa cesó de inmediato al resonar el crujido de la puerta en el interior. Ken reprimió una risa al sentir cómo la ansiedad de la gente dentro se disparaba. Ve a tu habitación, Hiroshi, oyó susurrar Ken a su padre, mientras se acercaba cada vez más a la puerta. La madre de la casa también sacó un cuchillo y lo escondió detrás de la espalda, aparentemente preparándose para lo peor mientras caminaba detrás de su marido. En el momento en que la puerta se abrió de golpe, el corpulento padre de familia intentó inmediatamente golpear a Ken, para gran sorpresa de este último. Hoy no nos vais a estafar, Shinobi, dijo el hombre, mientras su puño se movía hacia Ken casi a cámara lenta, provocando que el monstruo ciego bostezara. Ken esquivó el puño y entró tranquilamente en la casa. La madre intentó de inmediato atacarlo con el cuchillo de cocina, pero este se rompió al contacto con su piel, y por una fracción de segundo aparecieron escamas verdes que bloquearon el golpe. En ese momento se había convertido en algo instintivo. TSK, ¿de verdad esa es forma de saludar a tu hijo distanciado? El largo cabello de Ken se balanceó mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. ¿Qué? El padre pareció confundido, hasta que su mirada se posó finalmente en la máscara de Ken y se quedó paralizado. La madre pareció tener una reacción similar. Punto rojo R. Ken suspiró al oír eso. Parece que se han olvidado de mí. Bueno, ¿qué puedo decir? Para ellos no fui más que un aborto tardío, a ver si al menos se acuerdan de mi cara. Capítulo 179. Recognition, Regret and Rift. Narración desde el punto de vista. Ken soltó una risita mientras pasaba por encima de los fragmentos rotos del cuchillo de cocina. Sintió el miedo en sus padres. Al parecer, le temían. Su reputación le precedía incluso en lugares tan remotos. Era inevitable, era, literalmente, una leyenda. Aún así, ¿cómo es que nunca lo relacionaron y se dieron cuenta de que soy su hijo biológico? La apariencia de Ken ya estaba bastante bien documentada. Al menos, su edad y su ceguera eran bien conocidas. Bueno, supongo que no puedo culparte por no reconocerme.
Ken se dirigió lentamente al acogedor salón-comedor, acercó una de las sillas y se sentó tranquilamente, cruzando las piernas e inclinando la cabeza. Los padres de la casa se quedaron paralizados por el miedo, al darse cuenta de que habían cometido un grave error. Solo se movieron cuando Ken les hizo un gesto para que se sentaran a la mesa. Luego, tomó su máscara y se la quitó, dejándola suavemente sobre la mesa. Sus rasgos quedaron al descubierto, y ambos miembros del clan Shura hicieron una mueca al ver lo cicatrizados que estaban. Un amasijo de carne retorcida por encima de la nariz. Claro que no siempre había sido así. Al principio, su nariz eran solo 2 pequeños agujeros, pero decidió modificar un poco su cuerpo para que pareciera algo más humano. Tener una nariz angulosa también tenía sus ventajas, al fin y al cabo. ¿Les resulta familiar mi rostro? Ken seguía sonriendo. Su tono era amable y desenfadado. En cierto sentido, no tenía forma de sentirse decepcionado por sus interacciones con sus padres biológicos, ya que nunca esperó nada de ellos en primer lugar. Tú, la madre fue la primera en reaccionar, cubriéndose la boca con las manos mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Los ojos del padre también se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, el reconocimiento y, finalmente, el miedo. Eres nuestro hijo, parecía estar hablando más por sí mismo que por cualquier otra cosa. Pero Ken asintió de todos modos, dejando que su flequillo se moviera y que su cabello cubriera la parte superior de su rostro. Debo decir que no esperaba ver lágrimas, si temen que esté aquí para vengarme, se equivocan. Ken se cruzó de brazos. Su sonrisa tranquila y cordial permanecía impasible en su rostro. Pero en el fondo, los despreciaba a ambos. Hemos intentado buscarte. Habíamos regresado a esa montaña. La voz de la madre se quebró entre sus sollozos. Parecía que habían terminado lamentando su decisión de dejarlo por muerto. Pero al tomar esa decisión, habían fracasado como padres y como seres humanos. Cualquier arrepentimiento posterior era consecuencia directa de haberlo hecho. Aunque Ken podía sentir que su madre estaba sufriendo un poco, no era capaz ni siquiera de sentir lástima por ella. Éramos jóvenes e insensatos por aquel entonces, intentamos, no, por ahora, al menos necesito decirlo, no te molestes. No he venido aquí a escuchar una disculpa sin sentido, interrumpió Ken a su padre, ignorando los gritos de su madre mientras se reclinaba en su silla. Al oír su voz desinteresada, los gritos de su madre parecieron resonar con más fuerza. Ken casi podía sentir cómo se le rompía el corazón por dentro. Pero al mismo tiempo, su mente aún lo recordaba con claridad. No era como un recién nacido cualquiera. Tenía recuerdos nítidos de cada momento desde que adquirió conciencia en ese mundo. Aún sin ojos, en su estado de confusión de aquel momento, sintió la falta de compasión que sus padres le tenían cuando lo dejaron por muerto en aquella fría montaña. Su mente recordaba cómo su cuerpo recién nacido luchó contra el frío penetrante durante lo que pareció una eternidad, casi muriendo antes de ser encontrado por las personas que realmente merecían ser llamadas sus padres. Así pues, incluso ante su claro y sincero arrepentimiento, Ken no sintió ninguna compasión por ellos. Verlos así le produjo un sabor a vómito en la boca. Tenía curiosidad por ver cómo reaccionaría ante ellos, cómo reaccionaría mi lado humano, pero parece que fue una pérdida de tiempo. En su monstruoso corazón, solo tenía lugar para unas pocas personas, y todos los puestos estaban ocupados por la Hermandad Oscura, sus queridos amigos y sus verdaderos padres. Sinceramente, vine aquí para intentar averiguar algo más sobre mi familia biológica. Principalmente por curiosidad. Pero mi objetivo principal es aprender más sobre mi clan y mi linaje. El dúo formado por la madre y el padre pareció desinflarse al oír eso, casi como si hubieran estado esperando una reunión en toda regla. Qué lástima, ¿no puedes dar la mano después de haber roto relaciones con alguien? Papá, mamá, ¿qué está pasando? Mamá, ¿por qué lloras? La voz de Hiroshi resonó desde detrás de sus padres, mientras bajaba las escaleras y miraba a todos con asombro. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente mientras le dirigía a Ken una mirada hostil. Así que este debe ser mi hermano gemelo, ¿eh? Ken sonrió, tamborileando con el dedo sobre la mesa mientras volvía la cabeza hacia sus padres. Sí, Hiroshi, ven aquí. Siéntate. La madre inmediatamente instó a su hijo a sentarse a su lado. En su interior, aún albergaba la esperanza de que Ken sintiera algún tipo de conexión con su gemelo. Al fin y al cabo, el niño era perfecto, tal vez si se llevan bien, entonces aún tendríamos la oportunidad de arrepentirnos como es debido. Su razonamiento era bastante deprimente, pero no había nada que hacer. ¿Mi hermano? ¿Pero acaso no era hijo único?
Los ojos de Hiroshi se clavaron inmediatamente en Ken, esta vez con una mirada confusa, y aún persistía cierta hostilidad. ¿Ah, sí? Nunca se lo dijiste, supongo que de todos modos es demasiado joven. Sin duda soy tu hermano gemelo, Hiroshi, ¿verdad? Ken extendió la mano hacia su gemelo, manteniendo un tono cordial, pero sin acercarse demasiado. No culpaba a su gemelo por las acciones de sus padres, pero eso no significaba que estuviera buscando un hermano. Aún así, ese pequeño gesto bastó para dar un atisbo de esperanza al padre y la madre, que vieron a sus hijos darse la mano, conociéndose por primera vez. Me llamo Ken, mi nombre completo es Kyoshi Ken, el que me dieron mis padres. El espadachín ciego no había dicho su nombre completo en mucho tiempo, pero aún lo recordaba. Al fin y al cabo, estaba grabado en su corazón. Los ojos de Hiroshi se abrieron de par en par. ¿Así que te crió otra persona? Era joven y no conocía muy bien el mundo exterior ni cómo funcionaba. Esa inocencia y ingenuidad resultaban algo entrañables para Ken, pero no reaccionó mucho, limitándose a tararear al oír la pregunta. En efecto, me crié con un grupo bastante agradable de samuráis desertores, fue un bonito giro del destino, dijo Ken con cariño, recordando a su familia una vez más, aunque nunca los había olvidado. ¿Pero cómo te adoptaron? ¿Y por qué nunca me contaron nada de esto? Hiroshi miró a sus padres con confusión, ante lo cual ambos apartaron la vista avergonzados. Creo que esa es una historia que tus padres deberían contarte. Pero digamos que sin la familia que me crió, no estaría aquí ahora mismo. Esa afirmación no hizo más que aumentar la curiosidad de Hiroshi. Inmediatamente se volvió hacia sus padres una vez más, esta vez exigiendo una explicación. Y eso fue exactamente lo que consiguió. Bueno, Ken, tu hermano gemelo nació con graves malformaciones. No creíamos que pudiéramos criarlo, ni que pudiera sobrevivir, así que lo dejamos cerca de su lugar de nacimiento. El padre fue quien empezó a explicar las cosas, y la madre parecía demasiado avergonzada como para siquiera abrir la boca. Cabe mencionar que su lugar de nacimiento fue en medio de una montaña desierta, en pleno invierno en la Tierra de Hierro, donde el invierno es mucho más frío que en la mayoría de los demás lugares. Ken se aseguró de añadir algunos detalles más a la explicación. Al fin y al cabo, si habían decidido contarle algunas partes de la historia, al menos merecía conocerla por completo. Y parecía que, a pesar de su ingenuidad y su condición de nativo, Hiroshi sabía lo suficiente del mundo como para comprender exactamente lo que Ken quería decir. Sus padres no habían dado a su gemelo deforme en adopción, lo dejaron morir en medio de la nada. Aquella comprensión lo dejó sin palabras. Apenas podía asimilarla. Pero cuando por fin lo hizo, volvió la cabeza hacia sus padres, esperando que alguno lo refutara, pero nadie lo hizo. En ese momento, les daba demasiada vergüenza incluso mentir. Ken podía sentirlo, el asco que crecía en la mente de su gemelo al mirar a sus padres. Pero ese asco era mucho más moderado que los propios sentimientos de Ken. Al fin y al cabo, por mucho que su opinión sobre ellos hubiera cambiado a raíz de este asunto, seguía siendo su hijo. Lo habían criado durante toda su vida. Aún así, Ken no necesitaba ser psicólogo para darse cuenta de que se había formado una grieta en aquella pequeña familia,